Trucos para identificar si un auto tiene realmente el kilometraje que te dice el vendedor. En la actualidad es muy común que se alteren los kilometrajes en los autos y es muy complicado de saber si realmente un auto tiene el kilometraje que nos están prometiendo. Pero hay algunos trucos que podemos utilizar para poder determinar si un auto realmente tiene el kilometraje que nos dice. Como vemos aquí, este auto tiene 126,000 kilómetros, pero en el mercado de compra-venta fácilmente alguien podría llevarlo a un taller especializado para que le bajen el kilometraje. Yo he visto autos con 8 o 10 años de uso que te los quieren vender como que tienen 20,000 o 30,000 kilómetros. Y es la clásica, es que era de una señora, es que era de una viejita que no lo movía, nada más lo tenía en la cochera. Un coche normalmente corre entre 10 y 20,000 kilómetros por año. Así es que de aquí podemos sacar un promedio, lo que debería de tener un coche de acuerdo a su edad. Pero bueno, no dudo que haya coches con muchos años que tengan pocos kilómetros, pero aquí vamos a ver cómo podemos identificar esto. Número uno, verifica el desgaste en los asientos. Céntrate en el asiento del conductor. Generalmente un vehículo hasta los 40 o 50,000 kilómetros conserva su tapicería intacta. Se ve normal, no se ve desgastada, pero a partir de los 60 o 70,000 kilómetros empiezas a ver los primeros indicios. Se empieza a ver la tela o la piel delgada, se empieza a decolorar, sobre todo en estas partes del respaldo, por el roce que genera el conductor al subirse y bajarse. Y a partir de los 80,000 kilómetros empezarás a ver que se abren las ciertas costuras y empezarás a ver pequeñas aberturas de la tela. Entonces, si el coche que te quieren vender ya presenta decoloración, desgaste o roturas en la tapicería del asiento del conductor, esto te indicará que definitivamente tiene más de 70, 80 o hasta 100,000 kilómetros. Otro punto en el que puedes identificar el uso que se le ha dado al vehículo es en el volante. Los volantes a partir de los 60 o 70,000 kilómetros empiezan a tener un desgaste por el agarre que haces continuamente. Los volantes que están forrados de una especie de hule espuma, esta se empieza a deshacer y a caer como nieve. Si el coche que te están vendiendo trae un cubrevolantes, intenta retirarlo un poco. Si ves que ya hay partes muy desgastadas, que le faltan pedazos a la cubierta que cubre el volante, esto será indicativo que el auto tiene mucho kilometraje, por lo menos más de 60,000 kilómetros. Otro punto en el que puedes detectar la edad de un auto es en el desgaste que tenga el pomo de la palanca de cambios, que es este. Esta después de 80,000 kilómetros ya se ve muy desgastada y empieza a perder. Por ejemplo, aquí vemos que esta tiene alguna textura rugosa. Esta textura comienza a hacerse lisa cuando el coche ya ha sido muy utilizado. Generalmente lo notarás más en vehículos de transmisión manual, ya que es donde más contacto tienes con la palanca de cambios. También en esta pequeña funda que tiene bajo la palanca de velocidades, aproximadamente después de los 70, 80,000 kilómetros, empieza a desgastarse muchísimo por el movimiento y el roce que tiene. Empieza a caérsele el recubrimiento o bien empieza a romperse. Así es que si te venden un vehículo en donde estas partes están muy desgastadas, también te indicará que tiene mucho uso. Por último, también lo que puedes checar, y aunque esto ya no es tan infalible ya que se pueden cambiar, son las cubiertas de los pedales de acelerador, freno o clutch. Cuando un coche ya tiene demasiado uso, esas cubiertas empiezan a volverse lisas, pierden su textura. Si las cubiertas de los pedales ya están muy desgastadas, también será un indicativo de que el auto tiene mucho kilometraje. Bueno amigos, esperemos que estos trucos les sean de utilidad cuando les quieran vender un coche que supuestamente tenga muy poco kilometraje
y no tengas la manera de determinar si este ha sido alterado o no. Recordemos que actualmente muchos vehículos que aparentan ser particulares han sido utilizados para plataformas de taxis. Entonces, utiliza estos trucos cuando estés comprando un vehículo.